Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero muy bien. En este video voy a realizar una macro, la cual nos puede ayudar para encontrar una palabra en una base de datos. En este caso, tenemos por aquí el ejemplo que viene siendo la variable que vamos a buscar. Y esa es la base de datos, una base de datos X, en este caso con equipos de fútbol mexicano. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Meternos al desarrollador y meternos a Visual Basic o el acceso directo que es presionando Alt F11. Podemos observar que no tenemos ningún módulo, entonces hay que crear uno para aquí poder poner nuestro lenguaje. Ok, vamos a ir poniendo primeramente nuestro nombre de la macro. Lo voy a poner buscar palabra y vamos a comenzar con nuestro código. En lo particular, me gusta a mí ir haciendo el código y ya sobre la marcha ir declarando las variables para que nuestra macro funcione de manera perfecta y no nos vaya a fallar a la hora de correrlo o de tenerlo en el trabajo. Entonces vamos a irla creando. Primeramente, hay que buscar cuál es nuestra última fila dentro de la base de datos. ¿Para qué? Este código que vamos a utilizar nos sirve demasiado, ya que no siempre las bases de datos llegan hasta el mismo número de fila. Puede que sean más, puede que sean menos, puede variar. Entonces hay que crear nuestra primera variable. Nuestra primera variable se va a llamar última fila, simplemente por ponerle un nombre X. Las variables pueden llevar cualquier nombre. ¿Y qué es lo que tiene que llevar este código? Este código tiene que, primeramente, le tenemos que decir exactamente en dónde se encuentra nuestra base de datos. El nombre de la base de datos, que es tal cual, base de datos. Después tenemos que identificar cuál es el rango en el cual podemos ubicar una última fila. En este caso, cualquiera de las que pongamos. En este caso podemos poner la columna B, C, D, F, G, sin importar. ¿Por qué? Porque nuestra base de datos tiene el mismo fondo en todos los registros. Entonces vamos a poner el rango y vamos a poner aquí la letra C, que el club sea la columna que va a medir el fondo de nuestra base de datos. Posteriormente vamos a concatenarlo con rows count. Esto que es lo que va a hacer, que se va a ir hasta la C y se va a ir hasta la última fila que tenga nuestra base de datos. ¿Para qué? Esto nos va a servir para que al poner un end XLU se regrese. Estando aquí hasta abajo, se va a regresar. Entonces en la fila 308 va a localizar el fondo. Por eso le ponemos row para que al final nos traiga row como valor de última fila. Como última fila va a ser un número, hay que nombrarlo, hay que declarar su variable como integer. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera variable. Ya que sabemos cuál es nuestra última fila, entonces ahora sí ya podemos irnos a nuestra base de datos. En este caso, nuestra base de datos comienza en B3 y termina hasta G308. Entonces vamos a seleccionar el rango para quitarle el formato que tenía ya previamente. En caso de que hayamos corrido la macro o cuando la corramos va a tener un formato, entonces hay que eliminar ese tipo de formato. Por eso, por lo que hay que dejar la base sin un formato, en este caso que son de negritas. Vamos a poner del rango B3 al rango G, y aquí es donde le concatenamos
la última fila. Y la seleccionamos. ¿Para qué? Para que se seleccione desde B3 hasta G3. Posteriormente, voy a poner aquí Selection porque anteriormente ya seleccionamos un rango. Font.bold, que es el código con el que se ponen negritas en Excel. Y lo vamos a poner como false. Esto va a ser igual a false. ¿Por qué? Para que nos elimine las negritas que tiene esta base de datos. Con esto ya iniciamos nuestra base de datos, ya no tiene ningún formato. Si tuviera algún formato de color, pues se lo eliminamos también. Aquí en este caso, pues no es necesario. Algo que siempre hay que poner al principio es la pestaña, o siempre hay que tener cuidado de que la pestaña en la que vamos a trabajar la hayamos seleccionado. ¿Por qué? Porque si no, no va a haber ahí algunos problemas y podemos eliminar formatos en hojas que no queremos. Entonces, anteriormente esto, vamos a poner aquí arriba que seleccione primeramente la pestaña de base de datos y ya en esta pestaña de base de datos haga todo lo que tenga que hacer, todo lo que necesitamos. Posteriormente vamos a comenzar con un for each. ¿Para qué este for each? Este for each nos va a servir para irnos de rango en rango, de celda en celda, y que vaya encontrando esa celda. ¿Cómo va a servirnos? En ese caso podemos ponerle for each celda X para que, por ponerle un nombre genérico a nuestra variable. Celda X va a ser nuestra variable. Y ahora hay que decirle en dónde. En la pestaña base de datos. Punto en el rango. Aquí le vamos a poner que sea del rango C3 hasta la C y nuevamente concatenándole la última fila. Recordemos que estamos haciéndolo con variables para que la última fila nunca sea la misma, para que no delimitemos nuestra base de datos. Entonces vamos a crear a declarar nuestra segunda variable. En este caso se llama celda X como rango. Siempre y por costumbre finalizo el for each como debe de finalizarse por un next y diciéndole qué es lo que estamos finalizando para saber hasta dónde se va a hacer el ciclo del for each. Posteriormente vamos a hacer una validación. ¿Para qué es esta validación? Para verificar que la palabra que queremos encontrar sea igual a la palabra que se encuentra en la celda en la que vaya el for each. En este caso, en el for each primero, va a ir aquí, va a comprobar si está la palabra UNAM en este caso, va a hacer lo que yo le diga. En caso de que no esté, pues se va a seguir hasta la que sigue, hasta que encuentre la palabra UNAM, como en este caso. Entonces, vamos a hacer la validación con un if. Ponemos if celda x.value es igual a sheets base de datos rango J2, porque aquí es donde se encuentra nuestra variable. Entonces, si la celda X valor, si el valor de la celda X es igual al valor del rango J2 que se encuentra en la pestaña base de datos, entonces que seleccione esa celda. Simplemente lo vamos a hacer únicamente poniendo de negritas esa única celda en la que se encuentre. En este caso la de club. Celda.x, perdón, celda x.select
Y al selection le vamos a agregar las negritas. Y hasta aquí va a terminar nuestro if. Entonces, pues siento yo que hasta aquí ya tenemos nuestro código completo. Vamos a hacer la prueba para ver si funciona. Me voy corriendo paso por paso con F8 para primeramente validar que todo esté bien hecho. En caso de que haya algún error, irlo arreglando. Aquí hasta la fila 20 va a encontrar la palabra UNAM. Y la encontró y le puso color negrita. La voy a poner aquí un breakpoint y la voy a correr para que corra hasta donde encuentre otra nueva celda. En este caso es la fila 29 y le voy a poner el color negrita. Si la dejo corriendo ya sin el breakpoint, podemos validar que todas las palabras UNAM les puso negritas. Vamos a hacer una prueba cambiando de equipo. Vamos a poner aquí Atlas y corremos la fórmula. Podemos ver que UNAM ya le quitó las negritas y Atlas ahora ya tiene la validación que queríamos. Aquí por último le voy a poner que después de que haga todo este proceso, se vaya a la celda A1 para que se regrese hasta la parte de arriba y no tener que regresarme de manera manual. Entonces, le volvemos a cambiar aquí el nombre, simplemente por cuestiones prácticas. Verificamos la macro. Vemos que Toluca le puso negritas y se vino a A1. Pues esto es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Espero que sigan escuchando más videos. Y les dejo mis datos de contacto. El Facebook, que es facebook.com/AYC Excel. Y mi número de teléfono y WhatsApp 044 33 14 53 42 16 para cualquier duda o sugerencia. Ahí estamos disponibles para su exposición. ¿Vale? Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Buenas noches.